Había una vez, en una hermosa ciudad, un majestuoso palacio donde vivía la familia Norwick, con el rey y la reina. El rey y la reina lo tenían todo, pero sus vidas estaban incompletas porque no tenían hijos. A menudo estaban tristes y solo rezaban por tener un heredero. Consultaron a los mejores médicos de la ciudad y nunca perdieron la esperanza. Después de algunas semanas... Mi amor, ¿qué te pasa? No parece que te sientas bien. La reina recibió una gran noticia. Iba a ser madre. La felicidad del rey no tenía límites y repartió dulces por toda la ciudad. El rey cuidaba mucho a la reina y la protegía de todo dolor. En la misma ciudad vivía la familia Belmonts, donde la reina también estaba embarazada. En su hogar también había llegado la felicidad después de muchos años. Después de un tiempo, nació una hermosa niña en la familia Norwick. El rey estaba muy feliz. Ahora se había convertido en padre. La llamaron Aurelia. Por otro lado, en la familia Belmonts nació un niño. Lo llamaron Sebastián. La familia Norwick crió a Aurelia con mucho amor, cumpliendo todos sus deseos. Cuando Aurelia cumplió 7 años, comenzó a insistir en salir del palacio, pero la reina quería mantenerla a salvo, así que era estricta con ella. Un día, Aurelia salió en secreto del palacio. El rey y la reina entraron en pánico y comenzaron a buscarla, pero nadie podía encontrar a Aurelia. Aurelia llegó a una granja. Allí vio a Sebastián aprendiendo a montar a caballo. A Aurelia le encantó lo que vio. Pensó que ella también aprendería a montar. Entonces los sirvientes del palacio la vieron y la llevaron de regreso. La reina la abrazó con fuerza al verla. Aurelia insistió en que también quería un caballo. Mamá, quiero un caballo, por favor. Te lo traeremos, no puedes salir sola. El caballo de un granjero había tenido 2 crías, un macho y una hembra. Ambos tenían la misma marca de nacimiento. El rey compró la yegua para Aurelia, y la familia Belmonts compró el caballo macho para Sebastián. Aurelia amaba mucho a su caballo, y lo cuidaba con cariño. Pasaba tiempo con él y lo consideraba su amigo. Después de un tiempo, la familia Norwick decidió dejar la ciudad. Aurelia se llevó a su querido caballo a otra ciudad. Cuando la familia Norwick se mudó a un palacio en otra ciudad, comenzaron una nueva vida. El rey y la reina enseñaron a Aurelia todo con cuidado y la convirtieron en una princesa perfecta. Le enseñaron modales, educación y todas las tradiciones reales. Cuando Aurelia cumplió 21 años, le trajeron hermosos vestidos, joyas costosas y los mejores libros. Tenía todo excepto libertad. Nunca se le permitía ir sola a ningún lugar. Los guardias siempre estaban con ella. Esto la frustraba por dentro y a veces la hacía enojar. Aurelia no tenía amigos. Su mundo era solo su yegua. Amaba a su yegua más que a nada. Aurelia era increíblemente hermosa, pero nunca se enorgulleció de su belleza. Tenía un corazón muy tierno, era amable y compasiva. Incluso regalaba sus cosas valiosas a los hijos de los sirvientes. Un día, el rey y la reina se preparaban para asistir a una fiesta real. Le dijeron a Aurelia que también se preparara, pero Aurelia insistió en que no iría, diciendo que tenía sueño. Fue a su habitación y fingió quedarse dormida. El rey y la reina ordenaron a los sirvientes que cuidaran de Aurelia, y luego se fueron. Tan pronto como confirmó que se habían ido, Aurelia abrió los ojos. Se acercó sigilosamente a la ventana y miró afuera. Sus padres ya se habían ido, ahora era libre. Ató una cuerda y comenzó a bajar por la ventana. Su corazón latía con fuerza, pero sus ojos brillaban de emoción. Al bajar, fue directamente hacia su yegua. Tocó a su yegua con cariño, como si compartiera un secreto. Luego montó en silencio y se alejó del palacio. Por primera vez, Aurelia iba a donde quería. Se dirigía hacia el bosque, donde su destino la esperaba.
Cuando Aurelia avanzó en el bosque, vio hermosas flores de muchos colores floreciendo a su alrededor. Su aroma era tan dulce que no pudo resistirse y comenzó a recoger flores en su bolsa. De repente, escuchó una suave voz detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, vio a 3 pequeñas hadas de pie detrás de ella. Le dijeron: ¿Por qué estás recogiendo flores de nuestro jardín? Aurelia se asustó y su corazón empezó a latir rápido. Dijo suavemente: estas flores son muy hermosas. Su aroma es encantador. Shh. Las 3 hadas se miraron entre sí y comenzaron a sonreír. Pareces una princesa, es la primera vez que te vemos aquí. Aurelia sonrió suavemente y dijo: Sí, este lugar me encanta. ¿Pueden mostrarme más lugares del bosque? Por supuesto, Aurelia, síguenos. Gracias, amigas. Las hadas se alegraron y la llevaron con ellas. La llevaron a un hermoso río, donde el agua era tan clara como el cristal. Los ojos de Aurelia brillaron de felicidad. Entró al río, jugó con el agua y comenzó a reír. Habló mucho con las hadas y poco a poco se convirtió en su amiga. El tiempo pasó sin que lo notara, como si el bosque la hubiera adoptado. Cuando llegó el momento de regresar, Aurelia se puso un poco triste. En ese momento, una hada malvada vio a Aurelia desde lejos. Se acercó lentamente, como si quisiera hacerse amiga de ella. Pero las 3 pequeñas hadas sintieron el peligro de inmediato. Le dijeron a Aurelia: aléjate de ella, no es buena. Las hadas le dijeron a la hada malvada que se fuera. La hada malvada se fue, mirando con enojo. Aurelia se sintió nerviosa, pero confió en las hadas. Luego montó su yegua y salió del bosque. Cuando llegó al palacio, la reina la estaba esperando. La reina la regañó con enojo por irse sin avisar. Los ojos de Aurelia se llenaron de lágrimas. Se fue a su habitación llorando en silencio. El rey y la reina organizaron una gran fiesta para el cumpleaños de Aurelia. Se enviaron invitaciones a toda la ciudad. El palacio brillaba con luces y decoraciones. Aurelia pensó que también invitaría a sus 3 pequeñas amigas hadas, pero no tenía permiso para salir del palacio. Por eso, se disfrazó de sirvienta y salió en secreto. Se mezcló entre los sirvientes y logró salir del palacio. Fue directamente al bosque para invitar a sus amigas hadas. Dijo: Hoy es mi fiesta de cumpleaños. ¿Vendrán? Somos hadas. No podemos estar entre humanos. Al escuchar esto, Aurelia se entristeció y sus ojos se llenaron de lágrimas. No tengo amigos. Si vienen seré muy feliz. Está bien, iremos en forma humana, pero no le dirás la verdad a nadie. La sonrió con felicidad y aceptó de inmediato. Pero una hada malvada estaba escuchando todo desde lejos. Comenzó a seguir a Aurelia en secreto. De repente, apareció frente a Aurelia. Aurelia se asustó y dio un paso atrás. La hada malvada sonrió y dijo: Invítame también a tu fiesta. Si no me invitas, algo muy malo pasará. La Aurelia ignoró sus palabras y se fue de allí. Pero el enojo de la hada malvada ya se había convertido en venganza. De repente, lanzó una piedra en el camino de Aurelia. El caballo de Aurelia se asustó y perdió el control. El caballo resbaló y cayó en un profundo barranco. Aurelia golpeó fuerte y quedó inconsciente. Su débil voz resonó en el bosque y llegó a las 3 hadas. Ellas llegaron rápidamente al lugar. La vieron herida. Las hadas usaron su magia para salvarla y cuidarla. Luego la llevaron de regreso al palacio en secreto. Aurelia fue colocada sana y salva en su habitación. Cuando Aurelia despertó, vio a su madre frente a ella con su vestido de cumpleaños en las manos. En los ojos de la reina había preocupación y amor. Aurelia se levantó lentamente, como si intentara recordar algo. La reina la preparó con cariño, arregló su cabello y la convirtió en una hermosa princesa. Poco después, la fiesta de cumpleaños comenzó en el palacio. Había luces, música y alegría por todas partes. Los invitados comenzaron a llegar uno por uno. De repente, 3 hermosas chicas entraron al palacio. Eran las 3 pequeñas hadas, ahora en forma humana como princesas. Trajeron el pastel
y todas las miradas se centraron en Aurelia. Aurelia cortó el pastel con una sonrisa. Primero dio pastel a su madre y a su padre. En medio de la alegría, una chica desconocida entró a la fiesta. Era la misma hada malvada, en forma humana. Nadie la reconoció. Colocó un hermoso anillo en la mano de Aurelia. Aurelia, sin pensar, se puso el anillo con felicidad. En solo unos segundos, todo comenzó a cambiar. Y en un instante, todos se convirtieron en piedra. Aurelia también quedó allí, inmóvil, convertida en piedra. La hada malvada comenzó a reír fuertemente. En sus ojos brillaban la victoria y la venganza. Se fue lentamente, orgullosa de su victoria. Pasaron 6 años. Sebastián de la familia Belmonts ahora tenía 26 años. Tenía muchos caballos en su palacio, cada macho con una hembra, pero había un caballo que no dejaba que nadie se acercara. Era el caballo con la marca de nacimiento que su padre le había regalado. Sebastián le trajo muchas yeguas, pero no aceptaba a ninguna. Sebastián se puso triste, porque ese caballo era su favorito. Ordenó a los sirvientes que encontraran al granjero. Cuando el granjero fue llevado ante él, dijo la verdad. La yegua tuvo 2 crías. Una está contigo y la otra fue llevada por la familia Norwick-Sapse. Sebastián descubrió que la familia Norwick se había ido hace años. Decidió que encontraría esa yegua sin importar qué. Partió en un viaje montando su caballo. Viajó durante muchos días. Finalmente llegó a una ciudad, pero nadie recordaba nada. Un día, su caballo comenzó a correr hacia el bosque. Sebastián corrió tras él. Cuando salieron del bosque, vieron un palacio convertido en piedra. Entró y vio que todos estaban convertidos en piedra. Entonces vio a Aurelia. En su mano había un anillo brillante. Sebastián le quitó el anillo. En un instante, todo volvió a la normalidad. Las personas volvieron a la vida y el palacio brilló de nuevo. Sebastián quedó asombrado. Las 3 hadas explicaron toda la verdad. Pidieron permiso a Aurelia y desaparecieron. En pocos días, todo volvió a la normalidad. El rey agradeció a Sebastián. Sebastián pidió la yegua con la marca de nacimiento. Aurelia se entristeció al escuchar esto. Sebastián notó su tristeza y pidió quedarse unos días. Poco a poco, se hicieron amigos. Paseaban juntos a caballo y hablaban mucho. Su amistad se convirtió lentamente en amor. Sebastián pidió la mano de Aurelia al rey. El rey pensó, él puede cuidar de mi hija, y aceptó. Me gusta Aurelia, quiero casarme con ella y vivir con nuestros caballos. Has traído vida al palacio, acepto. Cuidarás de mi hija. Se casaron con una gran celebración. 2 corazones y 2 destinos se unieron. Aurelia y Sebastián partieron juntos hacia una nueva vida. Y así, su historia se convirtió en un hermoso cuento para siempre. Nunca tomes decisiones en la emoción, porque confiar en la persona equivocada puede quitarte todo.